Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Cortés Caroca. Soy nutricionista de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Y en esta ocasión vamos a hablar de un documento que sacó el Colegio de Kinesiólogos. Este documento es interesante porque en el fondo nos muestra el cómo, y es un documento de ayuda cómo hacer el trámite, sobre todo a nivel de lo que significa la autoridad sanitaria. Esto es un documento que orienta y que fácilmente fue trabajado para los kinesiólogos. Y es interesante porque en el fondo ayuda en cómo obtener la resolución sanitaria para las salas kinésicas que le llamamos nosotros, o las salas de procedimiento. Esto es un documento, al revisarlo, bastante bueno que fue elaborado por el Colegio de Kinesiólogos. Espero que ustedes lo hayan visto y en la medida que lo puedan tener, lo puedan trabajar. Este es un documento que ustedes está en la web y que en definitiva les va a orientar, sobre todo, por ejemplo, habla con lo que es el tipo orienta paso a paso qué hacer en el caso de la obtención de la resolución. Y sobre todo les va aclarando, aclarando cuáles son las actividades y por supuesto que uno al iniciar este tipo de tramitación, hay ciertos elementos que tienen que tener con anticipación, que les recomiendo yo que previamente ustedes inicien la inscripción en el registro de la superintendencia como profesionales prestadores, que es lo que nos exige una vez que nosotros salimos de la universidad, sobre todo pensando acá en que este es un video orientador para profesionales kinesiólogos que recién están egresando. Y en definitiva, traten de cautelar eso porque si estoy inscrito en la superintendencia me va a significar que puedo trabajar en el sistema público, que es una de las exigencias. También deben pensar que como ustedes van a hacer, se quieren inscribir como prestadores de servicio a través de estas salas de procedimiento, tienen que tener en consideración que tienen que tener una iniciación de actividad en lo que es impuestos internos. Posiblemente van a tener que tener una resolución, van a tener que tener un inicio de actividades. Ante el inicio de actividades siempre se recomienda cautelar que si van a generar una empresa, esta empresa sea una empresa individual de responsabilidad limitada, siempre que sea de responsabilidad limitada. ¿Por qué que sea responsabilidad limitada? Porque me va a permitir tratar de proteger los bienes que yo tengo, mis bienes personales, por sobre los bienes que pudiese tener la empresa. Eso quiere decir que posiblemente me pueda ir siempre bien, como me pueda ir en algún momento y puedo quebrar. Entonces, uno cuando tiene un negocio y da inicio al negocio, siempre tiene que tener esa cautela que qué pasaría si me va mal y en definitiva puedo quebrar. No vaya a ser que en el momento de la quiebra me tome los bienes que con tanto esfuerzo les ha costado a lo mejor adquirir, ya sea un vehículo, ya sea una casa, un departamento, etcétera. Entonces, a través de esta responsabilidad limitada, ¿qué va a significar? Que la empresa va a responder solo con el capital inicial que ustedes tuvieron y declararon al momento de la constitución de la sociedad o de la misma empresa. También se les pide que antes del inicio de esta tramitación o de estos pasos, que a ustedes les van a pedir una patente comercial, porque van a tener un lugar físico donde van a trabajar, ya sea una consulta, ya sea ubicada en un lugar, en algún laboratorio, etcétera. Pero ustedes para eso necesitan una patente, que es una patente comercial, es una patente municipal, del tipo una patente municipal profesional, donde van a tener que pagar un arancel semestral según las condiciones y los municipios donde están insertos. Para eso, al momento del pago de esta patente municipal profesional, les van a pedir el título profesional legalizado. Eso es una muy buena recomendación, que el título ustedes le saquen una copia apenas egresen, cuando les entregan después de la ceremonia el título. Y ese título ustedes por lo menos legalicen varios, unos tres, cuatro, porque los van a ocupar a través de la vida, de modo que no entreguen el título, el original,
solo que me parece que en el caso de la Contraloría, para efectos de cuando uno ingresa a un hospital a atención primaria, le pide el original, pero uno adjunta el original más la fotocopia legalizada y que me parece que hay un dictamen de la Contraloría donde en el fondo apoya en que si yo tengo la persona de recursos humanos tiene en su mano el original y una copia legalizada, fácilmente les podría devolver el título original y así no tener que perderlo porque también tiene un costo, un alto costo, que es más fácil protocolizar o legalizar la fotocopia que en definitiva entregar el original. También les pide un código de lo que es iniciación de actividades que ya lo hicieron previamente en impuestos internos. Para efectos de la patente profesional, se lo van a entregar también ligado a un domicilio. Por tanto, les pide el contrato de arriendo o autorización de uso o certificado de residencia o escritura de propiedad en caso de lo que quieren saber en el fondo es la dirección, que no vaya a ser una dirección falsa y para efectos de la patente. Y en el caso de, acá como lo señala, dice que en el caso del valor es único, es media UTM semestral y que deben cancelar también, acá también van incluidos lo que significan los derechos de aseo. Finalmente, en la segunda parte de la solicitud, habla de lo que es el decreto el 283 y sobre todo en temas del 283 hace relación con las salas de procedimiento, que es un poco lo que señala, en lo cual posiblemente es el marco legal de lo que estamos comentando ahora, y dice que significa que estas salas deben estar autorizadas en el caso, por la autoridad sanitaria, como muy bien un poco lo describen ahí los colegas de ustedes. Y en definitiva, lo que me ayuda un poco es a tener que decir, mira, si avanzo en lo que es dentro de lo que es el proceso, me dice que yo me tengo que acercar a la autoridad sanitaria o a través de la vía digital, a través de la superintendencia, o a través de la autoridad sanitaria local donde me encuentro, y me vamos a ir repasando un poco estos documentos que me está pidiendo y que son necesarios. Parte primero que me dice que yo debo adjuntar, dirijo una carta y adjunto esta documentación a la autoridad sanitaria donde me pide el nombre, el domicilio del establecimiento donde se ubicará la sala de procedimiento domicilio y si es la domicilio de la consulta en el caso que corresponda. Después me pide la documentación que acredite el derecho al uso del inmueble y lo detalla. Me dice, en caso que sea el propietario, de adjuntar la fotocopia legalizada ante notario, la escritura que acredita la propiedad local, la inscripción en el conservador de bienes raíces y el certificado de dominio vigente. Si el local es arrendado, en este caso, me pide el contrato de arriendo, pero que esté autorizado, un arriendo vigente, que esté vigente, pero una fotocopia legalizada. También me pide que exista la individualización del propietario de la sala de procedimiento en caso que ustedes arrienden y del representante legal en el caso de tratarse de una persona jurídica. Cuando hablamos de una persona jurídica es que va a tener un nombre como Sociedad Comercial Valle Nevado EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Pero si tiene su nombre, no se hace necesario en el caso del representante legal porque prácticamente van a ser ustedes las mismas personas. También se pide el número 4, piden el plano de la planta física del local, ojo, que es un plano de la planta física del local, donde tiene que señalarse o tienen que verse las diferentes dentro de la estructura, las áreas si quisieran, donde especifique cuál es el box de atención, cuál es el box del personal, cuál es el box del público, etcétera, cuál es la sala de espera en caso de. También pide un plano, que es el punto número 5, de las instalaciones eléctricas, agua potable y alcantarillado del local. Sí, hacerle la salvedad que en este caso el plano o el certificado de la instalación tiene que ser emitido por un profesional autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por lo que se conoce por la SEC, y eso ustedes lo adjuntan dentro de su carpeta. También en el punto número 6 pide la nómina de los profesionales y personal técnico, indicando el nombre, la cédula de identidad, el horario y la actividad que se desempeñará, adjudicando tanto adjuntando el certificado de título
Recuerden que estos certificados de título tienen que ser legalizados ante notario público, en el punto número 6. Eso lo pueden generar una planilla con, de alguna forma, una estructura donde ustedes vayan anotando y lo adjuntan los documentos para la carpeta que es la que tienen que presentar. En el punto número 7 habla de una declaración escrita, una declaración escrita de la aceptación del profesional que asumiría la dirección técnica del establecimiento, que en este caso debe ser un kinesiólogo. Para la dirección técnica deben adjuntar la fotocopia del certificado de título legalizado ante notario del profesional que se va a hacer cargo, personal que asume la dirección técnica de este establecimiento o de esta sala de procedimiento. En el punto número 8, solicita la descripción del equipamiento e instrumental acorde a la prestación que van a realizar. En este caso, ponga cautela, ideal es que sea un listado a través de un cuadro donde ustedes además tienen que señalar el nombre. La pueden separar por áreas, por box 1, box 2, lugar donde se encuentra, pero además deberían tener en consideración la marca y el modelo, que es lo que les está pidiendo. Esto la mayor parte de cuando les piden equipamiento, les piden personal, lo ideal es que ustedes generen una planilla, generen una estructura donde esté ordenado, porque es lo que pide, más que sea solo un documento donde solo escriban. En el caso número 9 pide un listado de los procedimientos a realizar. Aquí dice que se pueden utilizar los mismos nombres de las prestaciones que se pueden encontrar en FONASA, entregando una breve descripción de ello, como lo señala acá, y además pueden utilizarlo según los nombres de los métodos terapéuticos que están en el decreto 1082, como lo señala acá. En el punto número 10, les pide una descripción de los sistemas de registro de procedimientos. Cuando hablamos de registro de procedimientos, se refiere a lo que son las fichas de pacientes, cómo las van a ordenar, dónde las van a almacenar. También debería adjuntarse el tipo de consentimiento que firma habitualmente el paciente, el cliente, y además el resguardo que van a tener con el tema del derecho, el diagnóstico, el tema del derecho a la reserva, el diagnóstico del paciente. Por tanto, también cómo van a resguardar la confidencialidad de estos datos de la ficha. En el punto número 11, también les piden un certificado o informe que acredite la condición de seguridad del establecimiento. En este caso se refiere a la referente a la protección contra incendio, que establece el Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales, el 594, desde el punto de vista de lo que significa la prevención de riesgo. Acá se lo pueden pedir este certificado a un prevencionista de riesgo o, como acá señala, también lo pueden obtener a través de una compañía de bomberos, la que esté más cercana. Y se supone que debería tener un costo adicional a lo que ustedes tienen, pero acá habitualmente se va a ver reflejado en el punto número 11 a través de un plano de seguridad donde deberían estar señalizadas o deberían estar demarcadas en este plano y en el mismo lugar cuáles son las vías de evacuación, la presencia o cantidad de extintores que ustedes van a tener en el servicio y además, si en caso de incendios, si tienen en algún sistema de tanto detección de humo o etcétera, pensando en que el profesional indicado acá es el que les va a señalar según las características que ustedes tengan. En el punto número 12 habla de una declaración simple del capital del propio inicial. Cuando hablamos de una declaración simple, es un documento, no tiene que ser llenado ante notario, por eso se habla de declaración simple. En el punto número 13, que es el que tenemos arriba, habla de un proyecto de manejo residuos sólidos que está contemplado dentro del decreto 6, que es el reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención en salud, los REAS que se manejan. Y acá, sobre todo, pensando en que si son materiales peligrosos o no materiales peligrosos, pero en definitiva, dar cuenta de cuál va a ser la forma en la cual los van a almacenar provisoriamente y finalmente qué van a hacer en lo que es la disposición final. En el punto número 14 y final habla un poco de la descripción de la eliminación en caso de generarse material contaminado, cortopunzante y productos químicos de acuerdo a las normas vigentes y que son obligatorias para las salas de las áreas de respiratorio. Si se dan cuenta, en general, este es un listado que ustedes deben cumplir, arman una carpeta
Esta carpeta la tienen que presentar a la autoridad sanitaria, donde habitualmente se van a encontrar con un colega de ustedes, con una kinesióloga o un kinesiólogo, que es un certificador técnico, y en el cual él va a tomar una vez que ustedes presenten esta carpeta y va a ir a terreno a verificar las condiciones que ustedes están declarando en la carpeta o en el documento. Por tanto, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que si van a prepararse para esta visita, es importante que sea coherente lo que están declarando con lo que se va a observar en el lugar al cual lo van a ir a ver. También en este mismo documento, y que está muy bien elaborado, los últimos puntos dice relaciona un poco con las dependencias, con los requisitos de las instalaciones. Entonces habla de, por ejemplo, que las salas sean independientes y de uso exclusivo. Hablan que ustedes tienen que tener una sala de espera. Como ustedes van a tener un plano, en esa sala de espera no se olviden que tiene que considerarse el distanciamiento por ahora de lo que es en los protocolos COVID, desde el uso obligatorio de la mascarilla, del distanciamiento social del metro entre asiento y asiento. También de eso van a tener que, y siendo coherente que tienen una sala de espera, deberían tener también descrito como los requisitos de instalación lo que son los servicios higiénicos del público, pensando acá en lo que es el acceso a personas con discapacidad, sobre todo el acceso a estas personas con discapacidad en lo que es el lugar cercano a la sala de procedimiento. Y también requieren señalizar el baño de hombres, mujeres, y tener uno de estos baños. Uno puede ser uno de los dos, con un baño de integración que le llamamos nosotros para discapacidad. También deben tener un recinto de vestuario para el personal, para el cambio de la indumentaria y el equipo o el uniforme de trabajo que van a tener al interior. Van a tener que también tener un sector, ya sea un mueble o una estantería o en su efecto una bodega para guardar los útiles de aseo y de mantención del lugar, sobre todo para lo que significan las sustancias químicas como que van a utilizar en lo que es los procesos de desinfección. Van a necesitar un sector de almacenamiento cerrado de insumos clínicos e instrumental. Cuando hablan de cerrado, tiene que ser un lugar con llave por si acá, un depósito, una sala transitoria de basura que deberían tener para efectos y finalmente, como lo van a describir para la disposición final de esta basura, la delimitación de las áreas limpias y sucias con sus respectivos lavamanos. No se olviden que las salas de procedimiento, en el caso que tengan ustedes, es un requisito que cada uno de los box deba tener un lavamanos incorporado, pero por sobre todo además la separación entre las áreas limpias y sucias. También tienen que tener el área para lavado, preparación y esterilización de equipo, instrumental e insumos que se cumplen según las normativas vigentes o atingentes. No se olviden, por favor, y se los va a solicitar en este caso el prevencionista de riesgo en el informe y la orientación que les dé, lo que dice en relación con las luces de emergencia, mesa para instrumental y lámpara auxiliar en caso que corresponda, el sistema de eliminación de materias contaminadas, cortopulsantes y productos químicos. Eso va en base, si lo van a usar, y en base a las normativas vigentes, y sobre todo las superficies de pisos, paredes, muebles, lavables con terminaciones libres de grieta y fisura, pensando en lo que es posiblemente algo que lo pudiese complicar en caso de que, recuerden, para evitar lo que es contaminación, y que eso hace que sea coherente la separación que tiene entre área limpia y sucia. Y finalmente no se olviden, por favor, de lo que significa el tener un libro foliado. Tienen que tener un libro foliado de registro de atención de paciente. Deben tener un libro foliado de sugerencias y reclamos que esté disponible para el público y un libro foliado de las inspecciones que le va a realizar el colega de la autoridad sanitaria. Si se dan cuenta, no es tan complejo. Hay ejemplos con los cuales ustedes se puedan guiar, pero me parece que esta guía es una guía que está vigente, es una guía que fue elaborada por el Colegio de Kinesiólogos de Chile, y me parece que les permite a ustedes, sobre todo, orientarse un poco de lo que va a significar. No se olviden tampoco de que sería bueno que al momento de iniciar el procedimiento vayan
acérquense a la autoridad sanitaria, busquen el par kinesiólogo o kinesióloga y le piden orientación en consideración que este manual fue elaborado por lo mismo como una forma de colaborar en general para que puedan obtener la resolución sanitaria, como muy bien lo dice acá, de la sala de procedimiento. Agradecerles, mi nombre es Edgardo Cortés Caroca, de profesión nutricionista, y esperando que el material que ustedes vayan a tener como egresados de la Universidad Católica del Norte les vaya a servir como profesionales, como colegas en general del área de la salud, y que en definitiva puedan realizar, se puedan regularizar además, en consideración que es bueno el aporte y por sobre todo, como bien yo se los había dicho al inicio, que este ha sido un aporte que han realizado sus propios colegas, fue elaborado por sus propios colegas y es de esperar que sea útil. Muchísimas gracias. Hasta luego.